Hoy en Actualidad y Psicoanálisis tenemos un invitado de luxe, como hace mucho que no digo. Vino a los comienzos del programa hace 24 años y después no vino más. No sé por qué, ni tampoco voy a averiguar por qué. Y hoy viene transformado, creo que en el mejor psicoanalista de la época. Psicoanalista psicoanalítico, no psicoanalista otra cosa, psicoanalista psicoanalítico, que ahora se va a encargar él de aclarar este tema, porque creo que hay mucha confusión en la gente, en la sociedad, acerca de qué es el psicoanálisis. Y todo el mundo cree que hace psicoanálisis, pero hace terapia y no sabe qué terapia hace, y no es lo mismo. La búsqueda en la investigación de cada terapia lleva a distintos resultados, o no lleva a ningún resultado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Norberto Maruco. Muchas gracias, te recuerdo mucho. Recién hacía memoria de hace 24 años, no importa por qué pasó el tiempo, pero estoy acá para poder dialogar contigo, que es muy lindo. Y necesitamos todo ese tiempo. Cada uno tiene un tiempo. Vos viste en sus cosas. Y Sí. a vos te llevó 24 o menos, 23, ponele. Y a mí también. Sí. La otra cosa que dijiste que me parece importante es, no sé si seré el mejor analista, me parece excesivo, te lo agradezco. Excesivo, sí, pero real. Lo que sí es cierto es que yo soy un psicoanalista de 24 horas. O sea, todo mi tiempo lo dediqué y lo dedico al psicoanálisis. Voy a comentar un dato informal para corroborar esta primera intervención. Yo, cuando empecé a dar seminarios en APA, Sí. hace más o menos 50 años, más o menos, ininterrumpidamente, había decidido un día en la semana no dormir para estudiar. Entonces me acuerdo que los martes me quedaba toda la noche sin dormir, iba a dar seminarios, volvía, trabajaba todo el día y dormía recién el miércoles a la noche. O sea que de lunes a la noche a miércoles a la noche no dormía para estudiar. Digo esto como un... Qué maravilla. O sea que... Qué pasión, ¿no? Hay que tener una pasión. Sí, yo iba siempre con el libro de Freud en los taxis a la casa de mis analistas. Y uno de ellos me decía, cada vez más usted va a terminar siendo un sacerdote con la Biblia en la mano. Claro. Pero sí, a mí me apasiona el psicoanálisis y me sigue apasionando hoy de la misma manera que cuando empecé. A mí también. Eso Creo es que importante. coincidimos en ese tema. Sí. Y te tiene que apasionar para seguir, porque es bravo. Ahora, ¿sabés qué es la pasión? En realidad la pasión, eso lo estuve estudiando mucho, para decidir o pensar quién es la persona indicada para ser psicoanalista. Hay que tener curiosidad. Cuanto más curiosidad tengo por saber algo más, algo distinto, eso es pasión. Cuando uno cree que todo se enseña en una fórmula matemática, termina en la fórmula matemática y no hay más pasión, ya está resuelta. En el psicoanálisis no está todo resuelto, en la práctica psicoanalítica. No. Por suerte, entonces, tenemos que de un lado partir, obviamente de Freud, que fue un monumento, el padre del psicoanálisis,
y seguir a otros autores para Y un padre generoso, perdón, Sí, que dejó los caminos abiertos para seguir investigando. Y nos ayornamos con distintos autores y con nuestra propia experiencia. Mira, sin duda, Molly, te voy a dar un ejemplo que me parece interesante. Allá por el año 20, Freud publica Más allá del principio del placer. Y en el capítulo 5 de Más allá del principio del placer, hago una pequeña acotación para los que nos están viendo. Más allá del principio del placer es entender que hay una repetición que no es placentera, que es sufriente, que es dolorosa, que está comandada por la pulsión de muerte. Entonces él dice, esta repetición son repeticiones que podríamos llamar destino, podríamos llamarlas neurosis de destino, son huellas némicas ingobernables. Estas huellas némicas ingobernables, Freud las deja como neurosis de destino. Él dice, hay personas que no tienen síntomas como una fobia, como una depresión, como una neurosis obsesiva, pero tienen una vida mala, una vida de repetición de cosas terribles. Esa repetición de cosas terribles, no hay manera, dice Freud, de poder entenderlas en su momento, porque no están ligadas a la palabra. Primer punto importante. Claro. Dice Freud, hay un psiquismo que va más allá de las palabras. Ahí entramos con problemas con algunos autores posteriores a Lacan, por ejemplo, a Freud, Lacan. Lacan que dice, no, todo está puesto en unas palabras en el primer periodo de Lacan. Pero digo, ese Freud... Y Freud dice, todo está sobredeterminado. Claro, y está sobredeterminado por unas marcas que se producen previo al lenguaje. Mirá qué interesante. Entonces el problema es, ¿quién va a descubrir esto? ¿Freud? Yo te voy a dar un adelanto. Algo de esto descubre 2 años antes de morirse, cuando descubre construcciones en psicoanálisis y dice, el análisis no es de uno, analizado por otro, es de 2. Se da en 2 escenas distintas. Claro. La del analizado y la del analista. Y cuando el analista se encuentra con la neurosis de destino, en ese momento tiene que construir una ficción. Esa función, que yo llamo contratransferencia imaginativa, es lo que da al sujeto una posibilidad de entender esas marcas imposibles de entender. Son ficciones, no es la realidad material. Pero esa ficción ordena, esa ficción avanza y el inconsciente se hace más representacional, más palabras. Entonces yo puedo dominar el mundo mucho mejor. Y aparte, entender lo que es una representación no está en el imaginario de todos los analistas. No. Parece que uno hablase de cosas reales. Uno habla de representaciones. Con el correr del tiempo se va arrasando esa simbolización que es la representación y se va transformando en cacho de cosa real. Mi amor, ese cacho de cosas lo dijiste muy bien porque, por ejemplo, Lacan lo llama huellas némicas ingobernables. Yo le puse ese término en realidad. Él lo llama huellas némicas, incapaces de ligadura con el proceso secundario. Lacan lo llama la langue, que en realidad, sí. Que en realidad quiere decir marcas primordiales que van pegadas a palabras. Por ejemplo, yo estoy con un bebé y le digo no. Lo que importa para el bebé, dice Lacan, no es la palabra no, aunque está pegada a la palabra no, sino el tono con que yo dije no. Freud no piensa así. Freud piensa que llegado un momento, lo que importa es el afecto y no la zona lingüística. Porque Lacan cierra el lingüismo en un determinado momento, se da cuenta que la lingüística lo engañó, dicho por él. Claro. Y se va a estas otras expresiones de la langue.
Pero en ese Lalangue no se aleja de lo lingüístico. El no existe. Y ahí entra en juego el lingüístico con las palabras para dar a acontecer eso que está en el más allá de la representación, lo irrepresentable. En vez, Freud abre un capítulo nuevo cuando introduce el tema de las construcciones, porque entra en una ficción. Entonces él dice, si dos personas se juntan para analizarse, una de ellas habla de lo que le pasa y la otra también piensa cosas que por ahí no tienen que ver exactamente con el paciente. Yo digo siempre, más que atención flotante, a veces es flotar la atención, dejar flotar la atención. Y eso produce una nueva construcción basada en un hecho histórico ficcional que el paciente tendrá que dar cuenta si es o no. ¿Y sabes a través de qué? De producciones del inconsciente, ahora sí lingüístico. Sueños, Claro. recuerdos ultraclaros, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué se le va lavando el psicoanálisis freudiano, Vero, como sobredeterminaciones, representaciones, pulsión de muerte, más allá del principio, el yo y el ello, donde Freud dice que lo real, que lo que aparece como real, es lo más resistido por el inconsciente. Y no se lo acuerda nadie, nadie. Es una construcción técnica perfecta. Sí. Lo real, lo que aparece como real, Lo inconsciente. es lo más resistido por lo inconsciente. Es expulsado y aparece como lo real. Es un concepto muy profundo, muy resistido. ¿Sabes por qué es resistido? Porque es difícil. Es difícil. Es difícil Pero no demostrar cómo en la imposible. práctica. Pero claro, vos me decís, lo real es imposible. Término de Lacan conocido por todo el mundo. Una de las primeras cosas que se le enseñan, lo real es imposible. Es como si dijeran, el ombligo del sueño está tapado. No hay ombligo del sueño. Si lo real es imposible, no hay real, porque es imposible. Claro. Entonces, lo real es imposible contextualmente. ¿Qué quiere decir? Que en este contexto, entre vos y yo, supongamos que yo soy el paciente o vos el paciente, no importa, hay algo de lo real que no es posible. En este contexto, dentro de 10 años, sí es posible. No hay estructuras que duren toda la vida. Los contextos van modificándola. Entonces yo puedo decir ahora, hay un más allá del síntoma, que es el último descubrimiento de Lacan. Hay más allá de esa idea de tengo un síntoma y tengo que saber qué hacer con el síntoma. No, eso no es psicoanálisis. Eso es apoyo yoico. Entonces, tratemos de pensar en algo que va más allá de eso. ¿Y cómo? Y utilizando el pensamiento del analista, no la interpretación, lo que siente, lo que fantasea. Todo este mundo que está en la cabeza, todo este temblor que le produce el paciente con esa zona que es el síntoma, todo eso tiene que provocar un movimiento en el psiquismo del analista que aflore representaciones. Y esas representaciones ficcionales van más allá de lo que vimos recién y apuntan a aumentar el inconsciente irrepresentable, el ombligo del sueño. ¿Y cómo podrías asociarlo con lo sepultado y la tragedia edípica? Muy interesante, pero me parece que ahí estamos en otra etapa del psicoanálisis, ¿no? En otra etapa, pero la psicosomática se nutre de la tragedia Sí, no, pero digo en edípica, ese sentido, Molly. Otra etapa quiero decir, ya ahí no está el saber qué hacer con el síntoma. Ahí hay una elucidación del síntoma. Yo puedo descubrir
que hubo un exceso de represión, que en realidad el sepultamiento del complejo de Edipo trae como consecuencia una entrada en la cultura, pero con las limitaciones que la cultura me La pone. tragedia edípica, el casi sí Claro, pero el casi sí, complejo de Edipo, la tragedia edípica la tragedia edípica es tiene un cuando problema que por es que poco puede tapar, se realizó el complejo de Edipo, se tapó el complejo de Edipo. se realizó. Bueno, Que acá sí se realizó, se transforma en tragedia. claro, pero la tragedia no es como se cree siempre la consolidación del incesto, es la terminación de la pulsión. Cuando la pulsión por la amenaza de castración es sepultada, Freud dice más, es zugrunde Gegen, es destruida, la pulsión es una catástrofe, dice en alemán. Total. Todo eso, ¿qué hace? Elimina la pulsión. Y ahí surge un Freud esplendoroso, un Freud con una imaginación sorprendente, porque 3 años después de eso publica Fetichismo. Y en el fetichismo dice, veo en los chicos algo notable. Por un lado aceptan la castración y son chicos normales. Por otro lado, crean un fetiche, por lo cual en ese fetiche pueden seguir deseando a la madre, puesta en el brillo sobre la nariz y manteniendo viva la pulsión. Este es para mí, uno de los grandes descubrimientos de Freud. A mí me sorprende todavía ahora el deseo del hijo por la madre. Y cuando dice mamá, parece que se le llena la boca de suavizante. Mamá. Es una cosa... Es impresionante. Impresionante. Es impresionante para los que discuten el psicoanálisis, ¿no? Es un periodo de la vida donde la sonrisa del bebé a la madre y la sonrisa de la madre al bebé. Ahí hubo aportes de otros psicoanalistas espectaculares, por ejemplo, Bion con la capacidad de ensoñación, o sea, poder escuchar el sueño no soñado del hijo, ¿no? Eso uno ve una madre dándole de mamar a un bebé y descubre eso, ve cómo, o una madre que lo mira al bebé y dice, tiene frío, tiene calor, eso es lo que se repite en un análisis, eso es lo que se revive. ¿Cómo esa adhesión permanece, creo que hasta la muerte del sujeto? ¿Cómo? Porque es parte de la vida, Molly. O sea, cuando yo elijo una mujer, la mujer que yo elijo, por más que para algunos psicoanalistas no sea lo puro, tiene algo de mi madre. Por más que haya habido Edipo, tiene una filtración con mi madre, que no es mi madre, es el brillo sobre la nariz. Es la representación que queda de la madre en el inconsciente. Pero que es virtual. Es virtual. Es esto que la gente dice, pero mira, ¿cómo esa mina le dio bola a este tipo, que era tan feo? Porque ve en ese tipo algo que viene del padre para una mujer. Obvio. Entonces, lo decimos y lo decimos. Pero esto es lo interesante. Entonces, una psicoterapia... Pero con fundamento lo estamos hablando. Claro, esto es lo que quería decir. Eso es lo bueno, con fundamento. Claro, esto es lo que quería decir, que una cosa es una terapia, donde se le diga, mira, no te conviene porque es feo, no te conviene porque no tiene plata, no te conviene porque... A poder decirle, ahí están los ojos de tu madre o los ojos de tu padre, y que sea el paciente mismo el que decida por descubrir ese mecanismo interno. Bien, bien. Esto hay que tener mucha valentía actual para poder decirlo, porque la gente está cada vez más prejuiciosa en cosas fundamentales y no en cosas perversas. Hay una distorsión sin duda terrible. Vos llegás a decir esto, como lo estamos diciendo en este programa, nosotros con fundamento y trayectoria y conocimiento de años,
y validación de este tema, y hay gente que le cae mal, porque tienen prejuicios distorsionados, no tienen prejuicios para lo disruptivo, el acting out, la psicopatía, pero tienen prejuicios. ¿Cómo vas a decir esto? No solo eso, Mori. Está tan distorsionado todo. Si vos lo pensás, algo está pasando por esta cultura que quizás no lo aprendamos ahora todavía y nos falta investigar más. Pero esta cultura ha desechado el amor, ha desechado uno de los destinos de la pulsión sexual, que es el amor. Como Sí. lo llama Freud en el último Freud, las pulsiones no son más de vida y de muerte, son de amor y de destrucción. Freud llama pulsiones de amor, quiere decir que Freud piensa en el vínculo de entrada. Claro. Entonces yo digo, ¿por qué destituyen el amor? Porque le están enseñando perversamente a la pulsión a descargarse en un elemento concreto. El fetiche ya no es el fetiche virtual, la manera de mirar, la manera de reír, la manera de caminar. No, es el último celular, el consumo excesivo, la sexualidad como descarga. ¿Y el amor? Claro, pero ¿qué llevó a distorsionar el amor? Yo hablo del amor, a mí una paciente me dice, una juvenil, me dice, doctor amor, porque dice que en sus 3 terapias anteriores nunca le hablaron de los afectos del amor. Y yo hablo del amor. Y porque son comprados por la cultura. Hay muchas terapias compradas, digamos, por la cultura. Freud nació en una lucha contra la cultura. Y el psicoanálisis tiene que ser una lucha contra efectos culturales nocivos. Yo no estoy contra los avances culturales, no estoy en contra de la realidad, no estoy en contra del celular, pero digo, ojo con no ver que en esos instrumentos se desvía algo del amor a la adicción. Entonces, tenemos un mundo poblado de adicciones, chicos poblados de adicciones, y no encontramos los métodos. Pero los métodos tienen que ver con que eso suple el amor que se perdió. Voy a decir algo que sé que me va a costar, pero no importa, a esta altura. El avance femenino, que yo creo que la feminidad es uno de los avances del feminismo, es uno de los avances más importantes. Feminidad es una cosa, feminismo es otra. Sí, tenés razón. El avance del feminismo es uno de los logros más importantes que yo veo, pero tiene defectos. Por ejemplo, que una mujer tenga derecho a trabajar, a tener una profesión, a ser, es absolutamente lógico. Ahora, ¿quién paga eso? Si el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que trabajar, ¿quién ama al chico? ¿Quién cuida al chico? No cuida a los chicos, las mucamas, las niñeras, cuidadoras, las niñeras, de un jardín. la soledad que se ve reflejado en los ojitos de los chicos. Perfecto. Entonces yo digo, ¿quién promueve eso? La cultura. ¿Qué es la cultura? No me pregunto, porque tendríamos que tener otra reunión, ¿no? Para saber qué es la cultura. Pero esta es una cultura que está transmitiendo, tengamos perros en lugar de hijos. Ustedes saben que aumenta el número de perros en adopción Sí, claro. que el de hijos. Claro. Entonces, esa falta de amor, ¿cómo termina la historia? En la soledad. Claro. Es que la soledad es el resultado de la falta de amor. Total, pero Entonces, hay mucha soledad. Vos fíjate cómo hay países que toman esto de otra manera. Por ejemplo, Alemania. Alemania creó un ministerio de la familia, creó un ministerio de la soledad, creó por un decreto que los abuelos de los hijos que nacen, de los nietos que nacen, deben cuidar o pueden cuidar a sus hijos cobrando un sueldo. Quiere decir que no es que
se les dé a los abuelos la idea de que por amor solamente, no, cobran un sueldo, con lo cual el abuelo se puede quedar en la casa, cuidar a su nieto y recibir un sueldo por su tarea, digamos. Mientras los hijos van a trabajar. Entonces los hijos, me está diciendo Bruno que nos vamos, creo que fue genial. Los abuelos cobran por ser abuelos. Digamos, si vos haces una síntesis de lo que decís, el Estado te paga por ser abuelo. Entonces vos cuidás los nietos que se transforman en hijos y los padres no están. Es una locura. Relativa, porque no es lo mismo que lo cuide un abuelo a que lo cuide una niñera. Ok, pero que lo cuiden los padres sería mejor. Pero eso es el futuro, digamos. Es el presente. Maruco, ¿cómo agradecerte? No, para nada, fue una Sos charla. divino, gran amigo. Después nos perdimos como amigos y después nos reencontramos. Gracias a Saimo Bici. Un placer haber estado aquí. Bueno, te voy a invitar nuevamente, Voy a estar. porque seguro que van a acosar a llamados. ¿Así? Son muy interesantes, llevas la conversación a un plano de profundidad y que sale la luz después. Parece medio difícil, después aparece la luz. Nos vemos.